Muy buenas noches, una nueva semana, un nuevo programa de Debate a 3. Me acompañan en la noche de hoy Pilar Timmermans de la asociación Hazte Oír, integrada en el Foro de la Familia. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Aznárez de la asociación Algarabía. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar de un tema que ha venido a ocupar y que está ocupando, parece, el gran estrellato del fenómeno social español, cuando no debía ser así, por lo menos a juicio de este presentador, y es el tema amparado en el artículo 32 y 39 de la Constitución con respecto a la familia y su relación con las posibles formas de matrimonio. Nosotros la pregunta, incluso que le hacemos a ustedes, señores espectadores, y que le planteamos a nuestros acompañantes de la noche de hoy, es si están a favor o no, o si encuentran algún tipo de dificultad para que pueda existir una unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Doña Pilar. Bueno, pues efectivamente ha creado una gran alarma social, en primer lugar, porque no se ha escuchado a las partes implicadas. Efectivamente no se debía llegar a esta crispación. La sociedad española ahora mismo está muy crispada, opiniones a favor, opiniones en contra, que se podían haber obviado con una cosa muy sencilla, y es que cuando el presidente de un gobierno que dice tener un gran talante y que es el presidente de todos, plantea una reforma de una institución tan básica como el matrimonio, debería haber sentado a negociar a todos los implicados. Así se lo ha pedido el Foro Español de la Familia, que representa más de 5.000 asociaciones en toda España, y hasta la fecha, desde el mes de septiembre del año pasado, no se nos ha recibido. Y creemos que el debate social que ha propiciado esto es precisamente esta falta de talante y de escuchar a todos los implicados en un tema que nos afecta profundamente. Javier. Bueno, yo creo que, un poco discrepando, yo no estimo tanto que haya una fractura social prácticamente, como que hay debate, que hay un debate social, cosa que me parece bastante positiva. Por otro lado, a mí pues, me parece bastante positivo el tema tal como se ha sacado, dado que estamos pasando de siglos de discriminación, de odio, de penalización, estamos pasando a una equiparación real de derechos tal como plantea la Constitución, y que el momento en que se plantea la reforma del Código Civil en este tema, pues se plantea ya en un programa electoral, se plantea en un discurso de legislatura, y quedó claro desde un principio que era la postura. Y además, bueno, no sé, a mí lo que me sorprende en cuanto a este tema, agradablemente, los datos de instituciones bastante objetivas y bastante de prestigio en cuanto a la opinión de la sociedad en este tema, en el que no se ve una fractura tan grande, sino un apoyo pues, mucho más mayoritario del que pueden tener muchos otros temas de importancia. Para mí estamos yendo hacia un paso histórico hacia la equiparación de derechos y hacia la superación de formas de discriminación que desgraciadamente han venido existiendo desde hace mucho tiempo. ¿Se puede decir que con este tema se ha intentado plantear un divorcio entre la representación parlamentaria y el sentir de la calle, y que esas son las consecuencias de las manifestaciones? Bueno, la consecuencia de las manifestaciones, como te decía antes, es que no se nos ha escuchado. Efectivamente, en el Congreso se aprueba el proyecto de ley de matrimonio de personas del mismo sexo, porque la gente piensa que es solo matrimonio homosexual. No, se va mucho más allá, es matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual no implica que los cónyuges o posibles cónyuges sean homosexuales o lesbianas. Pueden ser tíos y sobrinos, abuelos y nietos que por el mismo sexo quieran tener esos derechos que aparentemente se les conceden, y evidentemente en el Parlamento se aprueba, pasa el proyecto de ley al Senado, y nos llama la atención cómo el Senado, que debería tener una representación, una representatividad muy importante del pueblo español, se rechaza y no sirve para nada. Se rechaza y ahora vuelve al Congreso, y todos sabemos que por mayoría simple se va a aprobar. Claro que no estamos de acuerdo cuando es un debate que es muy importante, el debate social, pero no ha habido debate social.
Las familias hemos hecho una iniciativa legislativa popular. Hemos recogido durante más de 6 meses 800.000 firmas, que hemos llevado al Congreso a entregar, y no solamente no se nos ha recibido, sino que se han mandado a 90 antidisturbios, que tenemos fotos, que han ido contra las familias, padres, madres, abuelos que estaban allí. Curiosamente, apenas una semana después, en el mismo sitio, una concentración del mismo estilo, pero de otro signo, eran homosexuales, lesbianas, gays, que se estaban reuniendo para la aprobación del proyecto, aparecen con Pedro Celolo y no solamente no se envía a nadie a quitarlos de allí, lo cual me parece fenomenal, sino que se les recibe López Aguilar, hay un beso con fotógrafos y decimos, ¿por qué esta discriminación? Realmente la discriminación ahora mismo es hacia nosotros. Nosotros solo queremos hablar, hasta el momento hemos llamado a todas las puertas a las que se podía llamar, de políticos del Partido Socialista, del presidente para abajo, y nunca se nos ha recibido ni se nos ha escuchado. Muy al contrario, se nos han echado perros encima. Creemos que ahora mismo la discriminación es hacia nosotros, que queremos defender el matrimonio y el derecho de los niños a tener un padre y una madre, y ni siquiera se nos escucha. Entonces, para hacernos oír hemos pensado, pues vamos a la calle. De ahí la manifestación del 18 de junio, en la que también es muy significativo ver que mientras unos hablan de 168.000 participantes, hay otros que hablan de 1,5 millones. Bueno, no somos tontos, no van a insultar nuestra inteligencia, puede haber un baile de cifras de 50.000 personas, de 100.000 personas, de 1,5 millones no. Y lo digo yo, que estuve ahí, que tengo grabaciones, que vi no solamente cortada la parte que iba de Cibeles a Sol, que era el recorrido permitido por el gobierno, por el delegado del Gobierno de Madrid, cuando no se nos ha permitido el recorrido que sí iban a utilizar gays y lesbianas el 2 de julio, que es desde el Colón, pasando por Cibeles hasta Sol. A nosotros se nos adujo, vamos a colapsar la ciudad. Y cuando decimos, pero caramba, si nos dicen las asociaciones de gays y lesbianas que ellos sí tienen aprobado este recorrido, no, pero ustedes colapsan la ciudad. Nos sentimos nuevamente discriminados. Sentimos que no solamente no se nos escucha, sino que el trato ahora mismo entre una asociación de gays, de lesbianas, de transexuales y cualquier asociación que defienda a la familia, y no solo asociación, gente del Partido Socialista que estaba allí en la manifestación, grandes pancartas se leían, somos socialistas porque defendemos la familia. Y a toda esta gente que defendemos algo, en vez de sentarse con nosotros a hablar, lo que se ha ido es a atacar. Bien dicho, el presidente de la plataforma gay ha insinuado que como el día 30 el Partido Popular vote en contra, va a hacer públicas las preferencias sexuales de la gente del Partido Popular. Eso sí es sentirse discriminado y sentirse presionado. Y por eso ha llegado un momento que hemos dicho, hasta aquí, salimos a la calle donde haga falta. Javier. Bueno, a mí me gustaría puntualizar un par de cosas. Estamos hablando de aprobación de matrimonio, no estamos hablando de incesto, que sigue siendo un tipo penal en este país. Entonces no se puede decir que por aprobar un cambio en la legislación matrimonial se va a permitir casarse a abuelos con nietos. Perdóname, pero es que no lo especifica. Quiero decir, es que en el matrimonio habitual tampoco lo especifica, pero hay un tipo en el Código Penal que es el incesto. Vale. Pero, y que vendrá recogido exactamente igual, o sea, no se puede comparar la equiparación de los derechos de las personas del mismo sexo. Sí, pero ¿se especifica o no que es entre personas del mismo sexo? No especifica la regulación, si eres padre, madre, sobrino, tío. Oye, o dos amigos que les viene muy bien tener todos los derechos que da este pero tipo si de ley. vamos a hablar de matrimonios de conveniencia, esos van existiendo desde hace muchísimo tiempo, no los vamos a inventar ahora. Gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Porque nosotros vivimos en el presente, no en el pasado. No, pero sí, han existido y siguen existiendo, no es algo que se vaya a inventar ahora. Bien. Pero vamos, que no se contempla de ninguna de las maneras la posibilidad del matrimonio entre parientes, como es planteado, porque, ya digo, existen tipos en el Código Penal que penalizan el matrimonio entre parientes. Y evidentemente no se hace mención, como no se hace mención en la regulación actual del matrimonio.
porque esto se recoge en otro lado. El matrimonio es un derecho fundamental y luego las formas delictivas que puedan ir asociadas al matrimonio ya se regulan en el Código Penal y seguirán siendo las mismas que siguen siendo ahora. Y si ahora no se puede casar un tío con una sobrina o no sé, que dispensa hasta qué punto llega el incesto. Se pueden casar. Bueno, pues no se puede casar un hermano con una hermana. Bien, tampoco se podrán casar entre hermanos. Tampoco se podrá casar un padre con una hija ahora mismo, claro, ni una madre con una hija en un futuro. Como tú bien has dicho, el incesto no. Pero cualquier tipo de relación entre dos hombres o dos mujeres, no importa el grado de parentesco, mientras no sea incestuoso, que es solamente relación paterno-filial, está contemplada porque es una ley tan abierta. Como está contemplada en el matrimonio actual. No. O sea, es que lo único que estamos haciendo con esta reforma en el Código Civil es añadir una coletilla que dice, no me acuerdo exactamente la redacción, pero vamos, independientemente del sexo de sus componentes. O sea, la regulación del matrimonio queda exactamente igual que estaba ahora, solo que no se va a tener una excepción porque los dos o las dos contrayentes sean del mismo sexo. Entonces, no podemos hablar de que va a haber aquí una especie de derrumbamiento social, cuando en realidad la legislación matrimonial va a quedar exactamente igual en todo lo demás. Lo único que se va a permitir a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adquirir todos los derechos inherentes a ellos. Por otro lado, en principio, en el Congreso se va a aprobar, si todo va adelante, esta misma semana Sabemos que se aprueba seguro porque ya es con minoría simple, efectivamente. No, pero es que se va a aprobar por mayoría absoluta. Bueno. La mayoría absoluta está garantizada por los apoyos parlamentarios que existen y dentro de un sistema democrático, ¿no? Y como ya dije antes, con un proyecto que no se ha presentado a escondidas ni de tapadillo, ¿no? Sino que ya iba en programas electorales recogidos y que públicamente se ha dicho que se iba a aprobar y que era uno de los primeros proyectos que iba a salir adelante. Claro, pero tú comprendes mi pregunta y mi queja de, perfecto, si cada uno puede en su programa electoral presentar lo que quiera, pero algo que afecta a tantos millones de personas, ahora mismo en España hay 8,9 millones de parejas hombre-mujer. Solamente por el hecho de, bueno, afecta a un montón de gente, ¿no te parece que el simple hecho de decir, mira, si puedes estar de acuerdo o no, pero siéntate, te han llamado a tu puerta, siéntate con ellos, representan en una asociación a 4 millones de familias, al menos, aunque luego no les hagas ni caso, que sabemos que es en el fondo lo que van a hacer, siéntate con ellos a hablar de cuál es su preocupación, por qué. Esto te lo digo porque ahora la señora Fernández de la Vega sí ha llamado al Foro de la Familia y hazte oír diciendo que ahora, después de la manifestación, después de que el jueves todos sabemos que se va a aprobar, ahora sí se quiere sentar a hablar. Entonces, el presidente del Foro de la Familia ha dicho, perdona, yo soy el presidente del Foro Español de la Familia, represento a 4 millones de personas, yo he pedido con el presidente del Gobierno. Usted es la vicepresidenta, se puede reunir con mi vicepresidente, pero hemos pedido desde el principio. La única respuesta que se recibió, y esto fue en el mes de noviembre, fue que tenían la agenda demasiado llena para atendernos. La semana pasada a Carliños Brown se le recibió, después del magnífico festival que hizo de música, también estuve porque yo salía de la manifestación y pasaba por los restos, y es fabuloso, puede recibir, pero a Carliños Brown sí y a nosotros no. Justo antes además de prepararnos lo de la manifestación, o sea, llegó un momento que dijimos, caramba, reciben a todo el mundo menos a nosotros. ¿Estarás conmigo que en contra o a favor del matrimonio o no? Pero se tiene que recibir a la gente para hablar, este presidente del talante, del diálogo. Bueno, ¿qué quieres que te digan? Yo que llevo Hombre, un sí estaría bien. En grupos de gays y lesbianas desde hace mucho tiempo, estamos muy cansados de que jamás se nos haya recibido en gobiernos anteriores y que la única respuesta haya sido siempre, o sea, además la negativa absoluta al debate, no es un tema prioritario. Claro, y no me digas que no es absolutamente injusto. Es pues que cuando evidentemente antes hablabas... para eso están las formas de presión y para eso está el derecho a la manifestación que tenemos todo el mundo y me encanta que la gente se manifieste públicamente. Sí, pero a mí, que me encanta que uno pueda salir efectivamente a concentrarse o a manifestarse, me da pena que antes no haya podido haber un debate en profundidad de ideas, porque luego tú sales a la calle y dices, oye, efectivamente, hemos hablado y no solamente no hemos llegado a ningún acuerdo, sino que nuestras posturas se han ido cada una por un lado. Perfecto, te vas a la calle, montas un escenario, lo que quieras, pero que no haya podido haber una conversación previa porque no te reciben, ¿sabes? Es fuerte y es triste. No sé, sinceramente, yo creo que este es un tema que se lleva debatiendo bastante tiempo.
y por lo menos desde mi punto de vista es una conquista histórica, ¿no? Y es la superación de un vacío legal que ha llevado a muchas familias precisamente a desestructuración, a falta de derechos, a la discriminación a todos los niveles, ¿no? Para mí está claro que no existe la familia, sino las familias. O sea, un modelo de familia tradicional que va cambiando. Ya hace 30 años el modelo de familia implicaba la sumisión absoluta de la mujer al hombre. Una mujer no tenía ni derecho a sacar pasaporte sin permiso de su marido, ¿no? Afortunadamente ha cambiado, ¿no? Hace 30, 40 años, no sé exactamente el tiempo, pues el matrimonio civil no tenía prácticamente validez, sino el matrimonio canónico. También ha cambiado, afortunadamente. ¿Te puedo plantear una pregunta muy concreta? ¿Por qué? Te lo digo porque nadie nos ha contestado, porque no nos ha recibido, y de verdad que me interesa la respuesta de una persona de un colectivo gay. ¿Por qué ese interés en llamar a la unión de parejas homosexuales matrimonio y no, por ejemplo, en las parejas que quepan, en las parejas de hecho, como han hecho los socialistas? Creo que se llama el pacto social... Los socialistas franceses, perdóname. Los socialistas de Jospin, que han hecho el pacto social civil, ¿puede ser? O pacto civil social, en el que les han dado todos los derechos, pero han dado un nombre a lo que ellos consideran que es diferente con los mismos derechos. Porque aquí en España yo nunca he oído ningún debate en el que se hable de parejas de hecho, sí. Vamos a ver, es que ¿Y por qué nunca el tema de por qué matrimonio, por qué la palabra matrimonio, sí, es evidente. O sea, el crear una nueva institución para legislar algo que ya existe es una forma más de discriminación. Es como la apartheid en Sudáfrica, es como la apartheid. Ustedes se pueden casar, pero no mucho. O sea, no se metan en mi palabra. Yo tengo aquí la absoluta propiedad sobre ella. Estamos hablando de un marco jurídico igual y de ¿Y qué diferencia tiene con las iguales. parejas de hecho? Porque las parejas de hecho... Ahora mismo muchísima. ¿Ah, sí? Ahora mismo muchísima. Por ejemplo, salvo en una comunidad autónoma, las parejas de hecho no tienen derecho a adoptar en este país. Bueno, es que eso, si me permites, a mí me gustaría que fuera... Sí, pero bueno, el matrimonio sí nos va a dar el derecho a la adopción, ¿no? Estemos a favor, estemos en contra, ¿no? Pero ya hay una diferencia. Ahora mismo, el único derecho que da el estar inscrito como pareja de hecho es el de la cooptación de una vivienda en caso de un alquiler. O sea, si yo tengo un alquiler con mi pareja y yo me muero, mi pareja puede quedarse con el alquiler. Es el único derecho que consagra en este momento. Evidentemente es prácticamente nada. O sea, no hay derecho a una pensión de viudedad. Incluso dentro de convenios colectivos que recogen los derechos laborales a las parejas, yo recuerdo hace tiempo, bueno, vamos a no decir nombres, pero recuerdo una gran empresa de este país que en su convenio colectivo recogía que se darían 15 días por matrimonio o por establecimiento de pareja de hecho. Cuando una pareja del mismo sexo pide ese derecho, se les deniega diciendo que no, que eso se tenía que ver, que eso eran en establecimiento de parejas de hecho en las mismas condiciones que el matrimonio y que eso conllevaba que fueran hombre y mujer. Con lo cual se niega este derecho. Se recurre a tribunales, se pierde en tribunales, se recurre en segunda instancia y se acaba ganando, después de 2 años de batalla. Con lo que no hace ninguna falta. O sea, yo tengo derecho a 15 días por matrimonio. Claro. Y entonces, por eso, si la legislación de pareja... concretamente, si yo no recuerdo mal, una sentencia de Iberia. Bueno, yo no lo he dicho. Yo Esto conocí no a los es un chicos. peligro, una sentencia de Iberia. Yo conocí a los chicos que estuvieron, porque en aquel momento yo vivía en Madrid y tuvieron que pelear mucho, además de siempre. ¿Yo qué necesidad tengo de estar metiéndome en líos, berenjenales y abogados cuando es que me están negando un derecho básico? Y cuando el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional dicen, que creo que son órganos muy representativos de lo que es la jurisprudencia en España, bien, legíslelo ya que es diferente, una cosa diferente, de una forma diferente, dándole, dicen ellos, todos los derechos de seguridad social, de herencias, económicos, lo que tú dices de alquiler, de yo qué sé, de todo, excepto, dicen ellos también, de adopción, pero dicen legíslelo de tal manera que sin llamarse matrimonio obtengan todos los derechos menos lo del matrimonio. Eso a mí, a nosotros, a mucha gente, incluido Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Real Academia de la Lengua... El Tribunal Constitucional no se ha planteado, el Consejo General del Poder Judicial sí, pero curiosamente por un informe que nadie les había pedido. Y curiosamente también un Consejo General del Poder Judicial elegido por mayoría absoluta en el gobierno anterior y sabiendo además que cuando se ha planteado
que para elegir, aunque nos estamos saliendo de tema, a los representantes del alto poder judicial tenga que haber un consenso mayor, pues ha habido una negativa también por parte del Partido Popular. Con lo cual seguimos estancados en que la mayoría que esté en su momento designará a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El organismo que se pronunció fue el Consejo de Estado. Efectivamente. El que ha planteado, aunque sí es obligatoria la intervención del Consejo. No, pero es que aunque no se pida es obligatoria la intervención, porque si no la ley podría estar afectada a un No, el vicio. Consejo de Estado sí tiene que intervenir. Y el Consejo también General también es obligatorio. Y además es interesante conocer la opinión de estos dos órganos, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, porque se les haya pedido o no la opinión, caramba, es interesante conocer la opinión de juristas de renombre. Y cuando hablas del Partido Popular, a mí me da igual del Partido Popular o del Partido Socialista. Hoy mismo en El Mundo, en la Gaceta de Canarias, venía un artículo, a mi entender, buenísimo, de Enrique Gomariz, un sociólogo del Partido Socialista, defendiendo el por qué no se llama matrimonio, el por qué no la adopción, y hemos visto gente del Partido Popular que lo apoya. Quiero decir, en mi opinión no es tanto de ideas políticas, no, pero que no es tanto de ser de un partido o de otro como de tener conciencia de lo que es una cosa o lo que nosotros entendemos como un sentido común o tal, pero no tanto de partidos, que eso ya está muy más enrevesado. ¿Alguna otra observación? Sí, bueno, para mí el que es mi asunto preclaro, que es, yo siempre me acuerdo del artículo 14 de la Constitución, cuando establece que nadie puede ser discriminado por ninguna circunstancia personal o social, ¿no? Pero a mí es la clave que lleva por qué tiene que ser un matrimonio, ¿no? Y en el artículo también 10 de la Constitución, cuando dice que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social. O sea, para mí el que se haya llevado por el silencio, el que durante mucho tiempo dos personas del mismo sexo que tenían un hijo a cargo, que es un hecho que existe. Ahora mismo en Estados Unidos se calcula que puede haber entre 1 millón y 9 millones de familias homoparentales. El que por este hecho, y lo he visto yo con mis propios ojos, ¿no?, una persona se quede absolutamente privada del derecho de ver a su hijo, por el hecho de no ser padre o madre biológico. Por ejemplo, te hablo del caso de 2 mujeres que tienen un hijo por inseminación artificial. Y en un momento dado, como puede pasar en cualquier pareja y después de muchísimos años de convivencia, la pareja se rompe. El hijo se queda con la madre biológica. La otra, que lo ha tenido en crianza desde el nacimiento hasta que tuvo 10, 12 años, se queda sin derecho ni a verlo. Casos como también personas que llevan conviviendo durante 20, 30 años, lo vimos hace poco, y uno de los dos fallece y la otra persona se queda prácticamente en la calle. La única ayuda que le ofrecen es 5.000 pesetas, porque era todavía cuando había pesetas, para el entierro. E incluso la familia, bueno, casos que he visto yo, un amigo mío que fue expulsado por su familia del hogar familiar a los 15 años por ser homosexual, y que cuando años después murió en un accidente de tráfico, esos mismos que lo habían expulsado a la calle se quedaron con todos sus bienes, y su pareja durante años y años y años se quedó en la santa calle. Yo creo que en ese sentido... O sea, por eso yo creo que hay que tener una igualdad de derechos plena, que nos lleve a que no se den estos casos que se llevan dando mucho tiempo. Como estamos en televisión, ya hemos agotado la primera media hora, hacemos una interrupción y volvemos inmediatamente de nuevo a continuar con el debate. Bien, nos encontramos en la segunda parte de este programa y de este tema tan interesante como es la posibilidad favorable o adversa para la existencia de matrimonios entre personas de análogo sexo. Pregunta que ustedes nos deben contestar. Si están a favor, nos mandan un SMS al 711, si están a favor A, si estuviesen en contra sería la opción B. O nos remiten ustedes a nuestro correo electrónico debatea3@canal8 con número tv.com. Y en la primera pregunta, y en la primera parte del programa parecía latir todo en un elemento conceptual, en si era factible aludir a una modalidad del negocio jurídico de la familia o solo reconducirlo, o estamos ante una nueva modalidad, es decir, uniones de hecho por un lado,
matrimonio por otro, relaciones de afectividad por otro. Esto parece que venía a constituirse en el eje central. Sorprendentemente que un simple concepto haya podido producir este fenómeno, como jurista nos sorprende un poco. Y por lo tanto vamos a hacer el enfoque desde otra perspectiva. Independientemente de la terminología, aunque es importante, incluso con la raíz latina podía traer problemas la expresión matrimonio, la pregunta que también se ha objetado a las uniones entre personas del mismo hecho es el tema del interés de los menores, especialmente si los menores pueden ser objeto de adopción en este tipo de nuevas uniones consensuales que tengan lugar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Don Javier? Pues bueno, evidentemente, si lo que hablamos es del bien del menor, yo estimo que un menor dentro de un ámbito familiar que le dé el cariño suficiente y le cubra las necesidades básicas para su desarrollo como persona, es mejor que esté en cualquier tipo de institución, por muy bien dotada que esté, donde le van a faltar una serie de formas básicas para su desarrollo, ¿no? Como es la afectividad cercana, etc. Y ahí estimo que da un poco igual el sexo de las personas que puedan componer esa unidad de acogida o de adopción. Vamos, muchísimos casos hay, y ya no hablando de temas, digamos, de último momento, de último tiempo, sino cuántas familias en este país, cuántos niños y niñas han sido criados por madres viudas producto de la guerra civil o por madres cuyos maridos habían emigrado, bien sea, por ejemplo, en Canarias hacia Venezuela, bien sea en la península hacia Alemania, y las madres quedaban únicamente ellas a cargo de los niños, o incluso, si estaban en malas condiciones económicas, se unían dos madres con sus hijos para sacar a los niños adelante, y los han sacado perfectamente, independientemente de que fueran dos mujeres, ¿no? Lo que es el cariño que se le puede dar a un niño o a una niña y el desvivirse por lograr su adecuado desarrollo como persona, es independientemente de cuál sea tu opción sexual. Bueno, en mi opinión hay dos cosas. Primero, es demagógico pensar que porque homosexuales, gays, lesbianas, transexuales puedan adoptar niños, nuestros centros de acogida de menores, no de menores conflictivos, sino de adopción, se van a vaciar. Desgraciadamente, habría que mirar la ley de adopciones en España, que permite que niños que entran a edad muy temprana se queden de 4 a 6 años en esas instituciones. Eso es lo primero que debía terminar, pero no a través de la adopción por gays y lesbianas, sino que la ley de adopción no debería permitir que un niño pasara un año en uno de estos centros. Entonces, me parece que es una cosa no conlleva la otra. Luego hablas del cariño, por supuesto. El que un niño reciba cariño es maravilloso, pero para la formación de la persona, de la conciencia, del carácter de un niño, hace falta mucho cariño, pero muchas otras cosas. Todos provenimos de hombre y mujer, todos los que estamos aquí provenimos de la unión de un hombre y una mujer. Y la naturaleza divide a la especie en macho y hembra, varón y mujer, como lo quieran llamar. Todos los niños necesitan para un desarrollo equilibrado la presencia de una madre y un padre, porque mira, dos señores homosexuales serán cariñosos, serán buenos. No, estoy hablando primero de dos señores porque serán cariñosos, buenos, le querrán, y serán dos buenos padres, pero no podrán hacer nunca de madre. Y dos señoras lesbianas serán cariñosas y le darán lo que quieras, pero nunca podrán ser buenos padres. Y efectivamente, como tú dices, tenemos el ejemplo no solo de viudas y de parejas que han fracasado y que han crecido los niños. Todos tenemos en nuestra familia, al menos yo lo veo muy cercano, matrimonios que se han roto y cómo la madre o el padre te dice, qué duro, qué difícil, no puedo suplir a la madre, no puedo suplir al padre, pero no lo puede suplir no por falta de cariño, en absoluto, que más quisieran, sino porque lo que da una madre es tan diferente a lo que da un padre que yo, si Dios no lo quiere algún día me quedara viuda y tuviera que hacer de padre con mis hijos, no lo conseguiría. Conseguiría hacer de buena madre y de una imitación de padre que trataría de, pero nunca sería un buen padre. Todo tiene un equilibrio y necesita en la naturaleza de hombre y mujer, ahora que somos tan ecológicos, que hay que salvaguardar las selvas, estos animales que se van a morir porque están en peligro de extinción. Caramba, la raza humana también se divide en hombre y mujer.
Yo no estoy hablando de las relaciones sexuales o personales que tengan los adultos, eso lo dejo a un lado. Estoy hablando de los derechos de los niños a tener para su evolución un padre y una madre. Y creemos que es fundamental y que ninguno de nosotros podremos sustituir ese otro rol. Podremos intentarlo, y si hablas con alguna viuda, con algún separado, llega un momento que te dice, qué duro, mi hija o mi hijo ahora mismo necesitaría un padre o una madre, y no lo tiene. No es lo deseable, es lo que da la vida, desgraciadamente, y por las guerras, y por las enfermedades, y porque la vida es muy injusta. Y por el desarrollo mismo de la sociedad. Pero no es de lo deseable. deseable. De ver cómo, pero muchísimos niños pequeños ahora mismo están siendo criados por sus abuelos, o por sus abuelas en caso de no tener abuelos. Y conoces los problemas que conlleva. Porque los padres, pues no, yo veo que son niños perfectamente adaptados. No lo digo solo por los niños. Si hablemos en un término de, vamos a ver, muchas veces el hecho de tener padre y madre no conlleva que tengas una mejor crianza, entre comillas. O sea, todo dependerá de las circunstancias de esa pareja. Yo pienso que un niño se va a desarrollar mucho más armónicamente criado solo por su padre o solo por su madre, que en una pareja en la que se están dando malos tratos. No es el hecho de ser hombre y mujer. Sea la pareja homosexual o heterosexual. Evidentemente. Que hay violencia en las dos. Evidentemente. Puede haber violencia en todos lados. La demagogia de se van a criar mejor si esa pareja está separada con una pareja homosexual. En la misma demagogia se van a criar mejor con un hombre y una mujer. Eso pues no es demagogia. Necesariamente. La naturaleza te lo presenta así. En naturaleza. Naces chico o chica, varón o hembra. Pero mira, vamos a ver, yo qué sé, formas sociales existen muchas. O sea, tenemos el error de pensar que nuestra forma social judeocristiana es la única que existe. Hay modelos sociales muy diferentes en muchos ámbitos, en todo el mundo, y que no crea personas taradas. Yo no creo que una persona que haya sido criada en un país musulmán, en el que un hombre se casa con varias mujeres, vaya a ser una persona con problemas per se. Pero trasládalo a España. Un señor que está casado con 20 señoras, en su país fantástico, pero en España, cuanto ni menos, no solo chocaría, sino que no va con nuestra no estamos hablando de ley, estamos hablando de lo que tú dices que es natural. Entonces yo digo que es social, o sea, el ámbito de crianza de los niños es prácticamente social y no me puedes alegar que es natural que se críen con hombre y mujer, porque en otras sociedades pues a lo mejor no se considera natural, a lo mejor se considera, en otras sociedades se hace así, que los niños tienen que ser separados de las mujeres a determinada edad. No lo estoy ni defendiendo ni atacando, sino que en diferentes sociedades se dan diferentes formas de crianza. Y eso no implica que las personas vayan a tener unos problemas graves de socialización. Más teniendo en cuenta eso, lo que te decía, que yo creo que donde sí vienen los problemas de socialización, y no me refiero solamente en España, sino en otros países, a los centros de acogida o de almacenaje que podríamos llamar que existen. Que todos estamos en contra de ellos. Y teniendo en cuenta además que, bueno, según la ley tal como está actualmente, yo tengo derecho a adoptar, pero no si estoy en pareja. O sea, yo ahora mismo si estoy solo, solterito y sin compromiso, tengo derecho a adoptar, como persona individual, pero no tengo derecho a adoptar como pareja, cosa que a mí me parece un contrasentido, porque precisamente entre dos personas a lo mejor se puede repartir mejor todas las labores que conllevan la crianza de un menor. Pero bueno, la cosa es así, ahora mismo en la ley sí lo permite la adopción por una persona independientemente de su opción sexual. No veo el problema de que permita a una pareja la adopción. Y además, en los estudios que se están realizando sobre familias homoparentales, que ya no son estudios muy recientes, ya se llevan empezando a hacer desde los años 50, e incluso ya se han podido hacer estudios repetidos, o sea, se ha entrevistado a niñas criados por parejas del mismo sexo, y luego se ha repetido esa entrevista 15 años más tarde, cuando tenían 9 años y cuando tenían 24. ¿no? Y se están empezando a llegar a conclusiones muy dispares. A conclusiones. Muy dispares, porque tú me puedes hablar de estudios e informes que podéis tener los colectivos de gays y lesbianas y yo te puedo presentar, he dejado la bolsa ahí, pero también muchísimos estudios de psiquiatras como Rojas Marcos, de médicos, de juristas, de magistrados como el de la audiencia de la sección 8 de Sevilla, don José María Fragoso, que hablan de cómo los niños... Es canario, por cierto. Ah, mira, pues eso no lo sabía. Se llama José María Fragoso. Pues ese no lo sabía. Pues habla de cómo por sus manos han pasado niños que como tú has dicho, parejas que se separan, madre que se queda con la custodia, la madre por lo que sea,
es lesbiana, forma su propia pareja y luego esas parejas también se rompen y dice, yo he concedido muchas adopciones de este tipo, porque de hecho ya se dan, pero las he tenido que conceder, no las apoyo en absoluto, las he tenido que conceder porque la ley me dice que lo haga así. Psiquiatras, psicólogos, lo que quiero decirte es que si entramos en la guerra de los psiquiatras que tiene uno y los psicólogos que tiene otro, no hay nada que diga lo tenemos clarísimo. Y ante la duda, siempre los juristas dicen que, como era indubio pro reo, ¿no? O sea, que en caso de duda a favor del reo, del menor, del más débil. Pues ahora, bueno, un menor no es un reo, por favor. No, quiero decir, indubio pro reo, eso es literal, y entonces en vez de hablar de reos hablamos del más débil, del que ahora se está hablando que es una tercera persona que no puede defenderse. Si hay un atisbo de duda, ¿por qué tanta prisa? Que se hagan más estudios, que se mire más la evolución de la familia, la evolución de la sociedad, pero a saco, cuando además de los 30 países con los que más hace adopciones, tiene convenios de adopción España, como China y Rusia, en China se hacen el 80% de las adopciones españolas. En sus leyes, una de las cosas que dice, la legislación china no permite la adopción a homosexuales y además obligan declaración de no homosexualidad escrita por el solicitante, incluyendo afirmación de no ser homosexual, afirmación de que no se han mantenido relaciones homosexuales y que no se descarta una futura de relación de pareja. Esto se tiene que hacer un reconocimiento firmado por notario, pero no ahora por esta ley. Sí, pero es que eso tenemos la ridiculez que ha habido de siempre con el tema de la homosexualidad y nos demuestra muy bien cuál ha sido la discriminación que ha habido de siempre y la que hasta hoy seguimos padeciendo. Yo recuerdo hace unos años que tú cuando ibas a donar sangre tenías que declarar bajo juramento no ser homosexual y si decías ser homosexual no te dejaban donar sangre por un teórico criterio científico. Y hubo que montar un pollo bastante grande en la calle para que eso se suprimiera. Porque nos estaban haciendo quedar como enfermos ante toda la sociedad, siendo una falsedad rotunda. Y eso es exactamente lo mismo. O sea, aquí nadie te va a denegar el derecho a adoptar siempre que mientas. Sí, porque yo conozco gente homosexual que ha adoptado en China. ¿Qué han hecho? Mentir. Vale, es que esto ha sido mentir. Hasta ahora. Entonces, aquí lo que es básico para mí es que la persona se desarrolle, menor o mayor, claramente, y eso implique el que pueda decir libremente, mira, esto es lo que yo soy y esto no le hace mal a nadie. Esto es una característica básica de mi personalidad y yo quiero llevar mi personalidad adelante. Y además no me gustaría que me discriminaran por ello. Yo solo quería explicarte que esto es hasta ahora y que todos estos 30 países lo que han dicho es que a partir del 30 de junio, si en España se aprueba esta ley que conlleva la adopción, cierran los convenios de adopción con España, cuando solo permiten que homoparentales del total adopten el 8%. Con lo cual también se le van a cerrar las puertas a cualquier soltero o soltera no homosexual que hasta ahora hacía estas adopciones y el día 30 de junio se le cierran también las puertas. No es cierto que se haya dicho que se vayan a cerrar los convenios de adopción. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Pues básicamente, entonces eso será si es cierto, es un criterio del problema que tienen esos países. 30. Wow. Muy bien, que prefieren mantener a sus niños. Hemos visto documentales de algunos centros en determinados países, ¿no? Preferible que estén los niños así. Yo jugando desde la perspectiva del interés del menor, que yo creo que es el principio de tutela que se debe operar, y entrando en la sociedad española, en una sociedad que a veces es hipócrita o que tiene un doble lenguaje, ¿cómo va a aceptar? ¿O han estudiado ambas asociaciones que ustedes representan, si va a haber una aceptación o va a haber un rechazo a ese menor de ser adoptado por una familia de análogo sexo? ¿Quién me quiere empezar con eso? Mire, vamos a ver, tenemos ya la postura oficial de la Federación Española de Sociedades de Sexología, absolutamente a favor del matrimonio y de la adopción por parejas homosexuales. Hablando, entre otras cosas, de que la evidencia proporcionada por los datos sugiere que el ambiente hogareño que proporcionan padres gays y madres lesbianas es similar al proporcionado por los padres heterosexuales para permitir y apoyar el desarrollo psicosocial de sus hijos. Tenemos informes hechos por la Universidad de Sevilla, tenemos informes hechos también por la Universidad de Valencia, en los que en principio se estima que no existe una gran diferencia en el ambiente familiar ni en la autopercepción por parte de los niños. Si el problema se da en la escuela, precisamente a quien habrá que intentar cambiar es a los niños que discriminan, no a los que son discriminados. Si el problema se da en familias que
potencian el odio hacia los niños que son diferentes, son esas personas las que tendrán que cambiar esa forma de actuar, no el menor. O sea, porque a un menor, es que, según ese criterio se podría decir que un menor de otro origen étnico va a sufrir mucho cuando mayoritariamente los niños son de otro origen étnico. El principio básico es que ese niño tenga unas formas de desarrollo lo mejores posibles, ¿no? Que después haya discriminación en la escuela, entonces es un problema que hay que tratar en la escuela. Bueno, varias cosas. En primer lugar, hay un vacío impresionante en cuanto a los estudios. Nosotros también podríamos citar a Rojas Marcos, al Instituto Valenciano de Inseminación, a todos los institutos de política familiar, el que preside Eduardo Hefsler, a los estudios propios hechos por el Foro Español de la Familia, por Hazte Oír. Bien, hay un vacío tan tremendo que, mirando los estudios que presentaban asociaciones de gays y lesbianas para ver en qué se basaban para decir estas cosas, encontramos a una señorita, no recuerdo su nombre, de la Universidad de Sevilla, María del Mar, no me acuerdo, que presenta un estudio que lo ha hecho de tal manera. Los estudios tienen que tener un sesgo de población, de edad, de nivel económico, de nivel cultural. Y esta señorita presenta un estudio hecho a través de 25 personas, parejas de un mismo nivel cultural, de un mismo nivel social, de un mismo nivel tal, y de esas 25 saca la conclusión de que todo es maravilloso y perfecto. No, mire usted, eso no es un estudio, ni 25 personas, ni la forma de escoger a la gente a través de la que se hacen los estudios. Yo podría hablarle de cómo Rojas Marcos habla de la negatividad, no habla de que no sabe, no, habla concretamente de que él como psiquiatra y psiquiatra infantil, juvenil, de adolescentes y de adultos, ha visto evoluciones y lo que dice es que no. Le hablo de magistrados de audiencias que han concedido esto. Entonces, cuando ya se llega a este punto, yo como madre lo que me pregunto es, no me valen los estudios ni por otro lado, ni por un lado ni por otro. Ahora mismo considero que hay dudas razonables enormes, que cuando hay una duda uno no tiene que seguir adelante con cerrazón, sino dar tiempo al tiempo a que las cosas se serenen, a que se hagan estudios más serios y uno pueda valorar realmente lo que tiene entre manos, que es ni más ni menos la vida de unos niños, y no irse a es que fulanito piensa o menganito piensa. El derecho de los niños. Y como hay tantas dudas y tantas preguntas sin responder, no hay prisa por hacer algo cuyas consecuencias, si fueran negativas, no tendrían una marcha atrás. Vamos a ver, consecuencias negativas no veo por qué. Yo te estoy diciendo que no lo sabemos. Sí sabemos, existen. Es que ya existen las familias homoparentales. Claro, y no sabemos... se ha dado el gran escándalo de que se haya dado en suficientes casos, en muchísimos casos, consecuencias muy negativas para niños adoptados o niños nacidos por inseminación o niños frutos de matrimonios anteriores, etc. Es una realidad que existe. Existen las parejas del mismo sexo con niños a su cargo desde hace mucho tiempo y no hay ahí sí que no hay ningún estudio fehaciente, ni con 1 ni con 10, de que esos niños tengan un desarrollo, pues no sé, básicamente negativo que lleve a que a esas personas del mismo sexo haya que quitarles prácticamente la custodia de esos niños, ¿no? Son niños que se desarrollan con toda normalidad, y si lo que hay que proteger en primer lugar es al menor, como parece que estamos todos de acuerdo aquí, es que yo pienso que lo que habría que hacer es pruebas psicológicas a todas las mujeres antes de quedarse embarazadas, porque también se dan muchos casos de mujeres que tienen hijos al buen tuntún y luego no les dan una adecuada crianza, matrimonios que no dan una adecuada crianza. Bueno. O sea, no es la forma jurídica. El que los niños estén criados adecuadamente no tiene nada que ver con la forma jurídica ni con el sexo de los componentes de la unidad familiar que está creando. Yo ahí discrepo mucho. Porque en principio el niño puede recibir el mismo cariño entre un hombre y una mujer que entre 2 hombres, que entre 2 mujeres. Y puede recibir malos tratos también de un hombre y una mujer. Y de 2 hombres o de 2 mujeres. También. Por eso pero también decía antes... Pero por eso digo yo que es que no tiene nada que ver. Que no se trata solo del cariño que reciba por el carácter sexual de las personas que están a su cargo, sino por mucho más. Lo que es una mujer y un hombre en su valor natural ofrecen cosas. Yo nunca podría ofrecer a un niño lo que ofrece un padre.
O sea, es que no lo podría porque soy mujer, porque soy madre y como tal reacciona. Y además mis hormonas son femeninas y mis cambios hormonales son femeninos. Y los problemas o las virtudes que tiene mi cuerpo son por mi condición femenina, nunca por mi masculina. Y las que tenga un señor serán absolutamente diferentes y no podrá vivir ni lo que yo vivo. Está demostrado que ni nuestro cerebro es igual. El de los hombres pesa más porque tiene 200 miligramos más de grasa. Bueno, bendito sea Dios, pero es diferente. Es un dato anecdótico, pero tiene gracia. Pero es diferente en todo. Los estudios que se hacen de cómo reaccionan hombres y mujeres, niños y niñas, ante estímulos diferentes, es absolutamente diferente porque somos diferentes y viva la diferencia. Pero esa misma diferencia hace que nos enfrentemos a cualquier cosa de una manera determinada. Con los niños igual. Y entonces por ello insisto, es muy diferente, no hay nada que cerciore, bueno, es que va a ir todo fenomenal. Esperémonos a que la sociedad se asiente, a que los estudios se asienten, a que uno pueda garantizar esos derechos de los niños a tener un padre y una madre. Pero no esa prisa en decir en España, cosa que no se ha hecho en ningún otro país, se aprueba todo rápidamente con todos los derechos por encima de tal. No, hay mucha gente que está llamando a las puertas diciendo queremos hablar, representamos a millones de familias. Antes de aprobarlo, al menos tengan la delicadeza de recibirnos y escúchennos. Y luego podrán decir, les hemos escuchado y no estamos de acuerdo, pero nos han escuchado. Pero si ni siquiera escuchas lo que tenemos que decir, no digo tú en concreto, me estoy refiriendo al Partido Socialista, porque aquí da gusto, estamos charlando, pero es que esto no lo hemos conseguido. Entonces, lo mismo con lo de los niños, no hay ninguna prisa. Caramba, si dices que llevas esperando 30 años, por el bien de esos niños, que todos buscamos, como tú bien dices, el bien, se puede esperar un poco más para llegar un poquito a ese consenso que diga, oye, algo que afecta profundamente a la sociedad española, porque efectivamente va a cambiar la concepción de muchas cosas, esperemos a tener un poquito más de sosiego social, de calma, de que la gente se asiente en las ideas y en los valores. El sosiego social yo pienso que ha existido bastante en este tema, porque ya digo, hace años que se da la existencia de esto. Lo que no podemos es ponerle puertas al campo, es negar una realidad que existe. La adopción como tal existe ya. La existencia de familias homoparentales no la puede negar nadie. Y el que esos niños que llevan ya, y estamos hablando de años y años criados por personas del mismo sexo, son niños absolutamente felices y absolutamente normales, pues es una evidencia que está ahí. Vamos a ver, hay muchos más niños que son dados a los servicios sociales porque no reciben un mínimo entre parejas, digamos, tradicionales. Bueno. Eso no significa que yo vaya a atacar a la pareja tradicional, porque lo que hay que hacer es cambiar un poco el esquema. O sea, lo que hay que decir, un niño no puede ser criado en un ámbito donde se le maltrate. Y eso no tiene nada que ver con quien componga el ámbito de crianza. Si a un niño se le maltrata, ese niño no puede estar en ese ámbito. Claro, es que debe ser ese Pero no hay que punto en el meter la no otra pasamos. etiqueta. O sea, el que a un niño se le maltrate no tiene nada que ver del sexo de los componentes de la pareja. Claro, y yo fíjate Y el que a no un he niño se le llegado... críe bien, pues estricto al revés, Claro, pero tampoco fíjate tiene que yo nada que ver. ni siquiera ya he hablado de maltrato. Yo creo que ese es el punto en el que, oye, cuando uno conversa llega a un punto en el que ni tú me vas a convencer ni yo a ti. Es ese punto que realmente nos separa. Tú hablas de eso cuando yo digo, no hablo ni siquiera de maltrato. Es que yo creo que ya es un maltrato que un niño dado en adopción no tenga un padre y una madre. Entonces ya es ese punto en el que llegamos, en el que son posturas que el diálogo está muy bien, pero ya nadie nos vamos a convencer. Yo intentando que no se enquiste el debate y retornando al tema del programa, que era de esta nueva forma de matrimonio, yo les voy a poner sobre la mesa, en esta modificación del Código Civil que nos anuncian que viene, y que parece que tiene un cierto contenido y un cierto calado en otras dimensiones, es cómo podemos combinar los auténticos efectos que socialmente se ha dicho que se alcanzan a través de lo que usted ha llamado matrimonio clásico o tradicional, a través de lo que usted ha llamado matrimonio novedoso, como sería el tema del auxilio, el socorro mutuo y la procreación. ¿Esos parámetros hay que cambiarlos socialmente? Pregunta. Vamos a ver, la teoría de que el matrimonio es únicamente para la procreación es una teoría bastante antigua.
¿Únicamente? ¿Alguien ha dicho únicamente? Bueno, yo he oído últimamente a diferentes instituciones que hablan de... Yo represento a Hazte Oír. ¿Has oído a alguien de Hazte Oír diciendo únicamente? No, he oído la conferencia episcopal hablando bueno, de que el matrimonio es una unidad únicamente para la procreación. Bueno, pero lo que opine la conferencia episcopal o el Partido Popular o los judíos que nos apoyan o el imán de la Mezquita de Madrid que también nos apoya o los grupos de la Iglesia Ortodoxa griega, vamos, que si hay que decir todo lo que dicen, todos los que apoyan, yo lo digo. De eso yo represento a Hazte Oír y jamás habrás oído eso. Tenemos 4 minutos vale, para este perdón. tema. Sí, pero bueno, no he acusado a nadie. Vamos a ver, el matrimonio, el hecho de que el matrimonio no es únicamente para la procreación es tan claro como que si fuera por ello, tampoco las mujeres estériles tendrían derecho a casarse. El matrimonio va más allá que eso, ¿no? El matrimonio es una institución social de gran importancia, en la que una buena parte de la sociedad se decide incorporar, establecer. El hecho de que a una también buena parte de la sociedad se le haya privado del acceso a la institución matrimonial y a los derechos que conlleva, derechos económicos, derechos sociales, derechos civiles, el que se haya privado era una forma de discriminación bastante clara, y el que ahora mismo se tienda a una igualación de derechos es positivo en cuanto a ya lo que comentaba antes, ¿no? Al acceso a lo que plantean el artículo 10 y 14 de la Constitución. El que ahora mismo se pueda llamar ya matrimonio a lo que prácticamente de facto lo es, solo le falta el beneplácito social, ¿no? Es muy positivo porque te permite acceder a una serie de cosas, acceder a herencia, acceder a una cosa tan simple que nos parece tan normal como hacer una declaración conjunta en la declaración de la renta y que te permita pues salvarte de un buen pellizco, ¿no? Aunque sea para fines del Estado, ¿no? Pero tú dices, yo llevo con mi pareja durante mucho tiempo, no nos hemos casado porque no hemos podido, porque legalmente no era factible y estoy teniendo que pagar más impuestos. Qué curioso, teóricamente cuando hablamos de igualdad para todos. A mí nunca me ha dicho nadie que, oye, tú por ser homosexual tienes que pagar menos impuestos, o no pagues los impuestos porque no. O sea, yo a nivel deberes soy exactamente igual que el resto de la población. Quiero los mismos derechos también, por pura lógica. Bueno, yo decir que las familias desde hace también muchos años estamos pidiendo nuestros derechos. Justo antes de salir elegido el presidente Zapatero vino a una reunión de familias numerosas donde se nos prometió el oro y el moro. Nada de esto se ha cumplido. Las familias estamos pidiendo protección para las familias que estamos educando a esos hijos, para las familias numerosas que tenemos más gastos que nadie y no tenemos ningún tipo de protección, para esos descuentos que se supone se nos hacen y eso y nada es lo mismo. Yo lo sé de buena tinta porque soy familia numerosa. Creemos que la ley está confundiendo una institución con una gran relevancia social como es el matrimonio con legalizar afectividades o legalizar otro tipo de actitudes sexuales y que no tiene nada que ver en esto. Insisto en que todo esto se podría haber obviado con el diálogo de verdad, que se podría haber llamado matrimonio o no y plantear una ampliación o otro tipo de palabra, lo mismo que el leasing es diferente a compraventa y aunque mucha gente pueda pensar que es lo mismo, no. Hay una palabra exacta para lo que es el leasing y otra exacta para lo que es compraventa y yo creo que básicamente lo que buscamos es que se nos escuche, que se nos atienda y que a las familias se las cuide, porque todos provenimos de familias, todos tenemos un padre y una madre y son la garantía del futuro. Esos niños de estas familias son los que garantizan el futuro de la sociedad, de todas las sociedades, de la humanidad en general. Señores, el tiempo nos ha cubierto y estimados señores espectadores, habrán visto ustedes dos posiciones dentro de un diálogo antagónicas que hacen una interpretación del artículo 39 de la Constitución desde una doble diferencia. Unos entienden que el Estado promueve el tema de la familia en estos momentos, otros consideran que la interpretación que hace el Estado del artículo 39 de la Constitución
es absolutamente flagrante y vulnerador de esa promover y ese favorecimiento de la misma. Pero lo que sí es verdad es que la familia no es un derecho fundamental en la Constitución del 78. Nos despedimos hasta la próxima semana, que tocaremos otro tema.